examen sustitutivo del segundo corte para el derecho de familia, derecho civil familia, de Sayan B, impartido por el profesor José Álvarez, donde se va a plantear lo que es el procedimiento ordinario en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Principalmente, vamos a hablar sobre qué es el proceso ordinario. El proceso ordinario, la ley lo dice, que es la protección del niño, niña y adolescente, y que establece un procedimiento ordinario, el cual es muy similar al establecido para las demandas laborales, y es por ello que es de práctica sencilla. Este procedimiento lo constituye una práctica de manera muy fluida. En este procedimiento se debe denotar lo que es la audiencia, que está establecida en el artículo 454 de la norma. Después viene el proceso de sustanciación, que está establecido en el artículo 476 de la norma, y es lo que es la parte de la demanda, que es en el artículo 456 de la norma. Posteriormente viene lo que es la audiencia preliminar, que lo establece el 458 de la norma, la fase de mediación y sustanciación, y lo que es la audiencia de juicio, que está establecido en el artículo 483 al 488 de la norma. Principalmente lo que vamos a ver sobre la audiencia preliminar, que ya le dije que está en el 454. El procedimiento ordinario se desarrolla de dos formas, lo que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En la audiencia de sustanciación, o el proceso de sustanciación, que es un proceso que se viene dado por un tiempo máximo de un mes, donde las partes deben acudir personalmente junto a sus apoderados. Si no compadecen, se procede al desistimiento o la confesión física según sea el caso. Lo que es el proceso de la demanda, que lo establece el 456 de la norma, que dice que puede ser presentada de forma oral y escrita, sin asistencia a alguna parte legal, abogados, la cual debe ser contenido los siguientes requisitos para lo que es el proceso de la demanda, la iniciación, que va a ser el nombre y apellido de las personas demandantes, el domicilio fiscal o el domicilio de habitación donde están ubicados, el objeto de la demanda porque está circulado, y lo que es la narración de los hechos brevemente. Así igual llegamos a lo que es la audiencia preliminar de presentación, que está establecida en el 458 de la norma, donde dice que la audiencia preliminar breve a la notificación que se le hace a la parte demandada. Se dejará, el secretario dejará una constancia en el expediente, y a partir del siguiente día comenzará a correr el lapso que se fijará la audiencia preliminar. Dicha audiencia no se fijará en un plazo no menor de 5 días y no mayor de 10. Este es el lapso preliminar que corresponde de la ley en ese artículo para fijar lo que es la audiencia preliminar. La fase de mediación es una fase importante, ya que es el proceso en el cual la fase de mediación, el juez de mediación y sustanciación exhorta a las partes a una conciliación. Si logra hacer el acuerdo, finaliza ahí el proceso, pero de no lograrse el acuerdo, va a un lapso de lo que es la fase de sustanciación establecida en el artículo 469. Esta fase de sustanciación procede dentro de un plazo menor a 15 días y no mayor a 20. En esta fase se lleva a cabo el debate oral sobre el aspecto de la forma de según lo establece el 475 de la norma. Es allí donde se va a debatir lo que es la parte ante el juez. Posteriormente llega lo que es la fase del juicio. Es en donde esta es la de mayor importancia, ya que es donde se realiza el debate como tal, y se llevan lo que es las pruebas, la fase de investigación, la fase de relación de los hechos, y donde el juez toma la decisión y sentencia en un lapso no mayor a 5 días, debiendo determinar el auto expreso por la cual las partes procedieron al fallo. Esta sentencia tiene un lapso de 5 días para interponerla, y donde la parte afectada tiene 5 días para interponer lo que es la parte de apelación. Así lo establece el artículo 488 de la norma. Pues bien, esta ha sido una manera breve, concisa y precisa de decir lo que es el procedimiento ordinario que consta para la protección del niño, niña y adolescente. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.